when I was not arguing with God, but just wondering. No estaba arguyendo con Dios, solamente preguntándole. The Holy Spirit spoke so clearly to me El Espíritu Santo me habló de una manera muy clara that there would be numbers of men and women here tonight que habrían muchas personas, hombres y mujeres aquí en esta noche, and nobody knows que nadie sabe, but you, pero tú sí, that you are facing que estás encarando, estás viviendo a trial. una prueba. Hace unos años llegó a Buenos Aires David Wilkerson, aquel hombre que actualmente está en la presencia del Señor y el hombre que llevó a otro gran predicador, Nick Cruz, a conocer al Señor. Y cuando pasa David, éramos todos evangelistas, pastores, porque era una reunión especial para ministros. Y dice, ¿sabe? Yo vengo a hablar de una unción verdadera. Y muchos de ustedes, predicadores, operan con una unción rancia. Muchos están con un aceite refrito de hace años. El Señor me muestra que muchos de ustedes hace años que no se encierran en la presencia de Dios para tener su propia historia con Dios. Y viven de una historia prestada. Me dice el Señor que muchos de ustedes están atados a la pornografía. Y consideran que es un escape porque están bajo mucha presión. Mas el Señor me dice, te costará la unción. Te costará todo lo que tienes, hijo. No era un hombre gritándonos ni exhortándonos, era Dios hablándonos desde el corazón a través de este hombre. David Wilkerson fue un hombre que dedicó su vida a llevar el amor de Cristo a las personas más necesitadas. Dejó una huella imborrable como hombre de fe y valentía, y sobre todo, de cuán importante es seguir el llamado de Dios, incluso cuando parece difícil. El pastor Wilkerson ya se encuentra descansando en la presencia del Señor, pero sus mensajes están más vivos que nunca. Su obra continúa vigente en nuestros días, y más aún cuando distintos eventos que ocurren en el mundo se están cumpliendo, tal como lo fuera profetizado por este predicador de la palabra de Dios. La lista de profecías cumplidas por el pastor es extensa y las detallaremos una por una en este video, que no solo pretende homenajear a este hombre de Dios, sino que busca alertar al pueblo cristiano sobre los tiempos en los que vivimos y de la necesidad de tener los ojos espirituales bien abiertos. Así que, por favor, no deje pasar esta valiosa información. How do we come out of these times of testing? ¿Cómo podemos salir de estos momentos de prueba y tribulación? Asaph and David came out by remembering the goodness of God. Asaf y David lo hicieron recordando los hechos de Dios. Cuando pases por una prueba, And your ministry is being tested. cuando tu ministerio está siendo probado And your home is being tested. y tu casa está siendo probada, It's wonderful to remember how God has worked in the past. es maravilloso recordar cómo Dios ha obrado en el pasado. David Wilkerson nació en 1931 en Indiana, Estados Unidos. Desde joven se sintió llamado por Dios a predicar el Evangelio y a ayudar a las personas necesitadas. En 1958, con 26 años, David fundó la iglesia Asamblea de Dios en Phillipsburg, Nueva Jersey, donde comenzó su ministerio como pastor. Todo parecía muy previsible en su vida como ministro del Evangelio, pero el camino de David tendría cambios y se enfrentaría a una prueba muy grande. En el mismo año donde fundó su ministerio, mientras leía una noticia en el periódico sobre un grupo de jóvenes que habían sido acusados de asesinato en la ciudad de Nueva York, David sintió un fuerte llamado a ayudar a estos jóvenes. Fue entonces cuando tomó la decisión de abandonar su trabajo como pastor en Phillipsburg para mudarse a Nueva York, donde fundaría
una obra cristiana en el corazón de la ciudad. Allí David se encontró con una realidad muy dura. Pandillas de jóvenes desesperados y violentos, adictos a las drogas, la prostitución y la violencia. Trabajó en favor de estas personas y fundó la Cruzada de Jóvenes Cristianos, una organización que se centró en ayudar a los jóvenes más necesitados de la ciudad. Comenzó a predicar en las calles, en parques y en cualquier lugar donde pudiera encontrar a personas necesitadas. Pero el ministerio de David no se detuvo allí. En 1971, fundó el Centro de Rehabilitación Teen Challenger, una organización que ha ayudado a miles de jóvenes adictos a las drogas y al alcohol a recuperar sus vidas a través del poder de la fe en Cristo. David también escribió varios libros, incluyendo la famosa novela La Cruz y el Puñal, que cuenta la historia de su ministerio en las calles de Nueva York, obra de la cual se realizó una reconocida película. A lo largo de su vida, David enfrentó muchos desafíos y dificultades, pero siempre confió en la guía de Dios y continuó trabajando incansablemente para llevar el amor de Cristo a aquellos que más lo necesitaban. En sus mensajes, David Wilkerson solía compartir palabras de índole profético, donde anunciaba eventos que ocurrirían en un futuro no muy lejano. De manera impactante, muchos de estos acontecimientos los hemos visto en los últimos años. Esto hace que la figura de Wilkerson se haga más fuerte aún en esta generación que está ávida de escuchar palabra de Dios. Algunas de estas profecías fueron plasmadas en el libro La Visión, publicado en 1975 por la editorial Vida. Se trata de una visión del futuro que tuvo mientras oraba una noche del año 1973. Estas son las profecías más impresionantes que han ido cumpliéndose a lo largo del tiempo. Una plaga sobre el mundo entero. El pasaje específico del libro La Visión de David Wilkerson sobre la llegada de una plaga mundial dice textualmente así: los científicos de todo el mundo están descubriendo virus nuevos y mutantes que desafían los mejores esfuerzos de la ciencia para controlarlos. Se está incubando una epidemia global, no hay forma de detenerlo. Ya está aquí. Es solo cuestión de tiempo antes de que golpee con pleno impacto en todo el mundo. No hace falta aquí decir que lo ocurrido en el año 2020 en todo el planeta coincide plenamente con la visión que tuvo David Wilkerson. El predicador también predijo un colapso económico mundial. Este evento ocurrió en 2008, cuando la economía mundial se desplomó y muchas empresas y bancos se declararon en quiebra. Pero esto no quiere decir que no haya de venir una crisis aún mayor, porque actualmente estamos viendo la caída de bancos y bolsas en el mundo, lo que nos muestra la fragilidad de la economía global. Extraído del libro, el pastor dice así: en mi visión, este ha sido el detalle que vi con mayor claridad. No solo el dólar americano está encaminado a tener grandes dificultades, sino todas las demás monedas corrientes en el mundo entero. Veo una confusión económica total que batirá a Europa primero y luego afectará al Japón, los Estados Unidos, el Canadá y poco después a todas las demás naciones. Así lo escribió Wilkerson. El aumento de la violencia y la inmoralidad. El pastor predijo que la sociedad
se volvería cada vez más violenta y que la inmoralidad sería aceptada como algo normal. Esto se ha cumplido en muchos países del mundo, donde la delincuencia y la violencia son cada vez más comunes, y la sociedad ha adoptado normas que antes eran consideradas inmorales. Aquí puntualmente advirtió que en la televisión se verían escenas indecorosas, como si fueran comunes y corrientes. Es importante recordar que en la moralista Estados Unidos de aquel entonces era impensable que un desnudo apareciese en las cadenas de televisión. El aumento de los terremotos y las catástrofes naturales. En el año 1994, Wilkerson hizo una profecía sobre el aumento de los terremotos y las catástrofes naturales. En las últimas décadas hemos visto un aumento en el número de terremotos y otros desastres naturales en todo el mundo, tal como está escrito, por supuesto, en las Sagradas Escrituras que acontecería. David Wilkerson incluso hizo una advertencia a los Estados Unidos de que experimentará en un futuro no muy distante el terremoto más trágico de su historia. Sin duda alguna, llegará a ser uno de los terremotos reportados en forma más completa de todos los tiempos. Las cadenas de televisión suspenderán toda programación y llevarán a cabo un reportaje que cubrirá las 24 horas del día. Claro está, hasta la fecha, esta es una de sus profecías aún no cumplidas. Pero David Wilkerson hizo una especial referencia al cambio climático, algo que estamos viviendo con total seguridad actualmente. Escuchen lo siguiente. En su visión expresa textualmente: sería mejor que este mundo se preparara para afrontar los cambios en la meteorología que no pueden ser explicados por ninguna otra palabra sino por sobrenatural. El mundo está a punto de presenciar el comienzo de grandes desgracias causadas por las más drásticas variaciones atmosféricas, terremotos, inundaciones y terribles calamidades de la historia, que sobrepasarán en mucho cualquier cosa jamás experimentada hasta aquí. Esto lo escribió en el año 1973. Otra de las profecías impactantes ocurrieron en el ataque terrorista en Nueva York. En su sermón del 7 de abril de 1986, Wilkerson habló sobre una visión terrible que había tenido, en la que veía a la ciudad de Nueva York con humo que subía por todas partes. Aunque el pastor David Wilkerson no mencionó específicamente los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, este evento sin dudas se trata del cumplimiento de su profecía.